Bueno, vamos a hablar de una red social que no es muy popular en Chile necesariamente, pero que en otras partes del mundo sí lo es, y es la red social Telegram, que cuenta con más de 900 millones de usuarios y que funciona de manera similar al WhatsApp y permite que personas individuales o grupos obviamente intercambien mensajes, pero los usos que se le dan no son tan inocentes. Mucho cuidado, porque el pasado 25 de agosto Telegram volvió al debate público luego de la detención en París de Pavel Durov, fundador de esta red social. Durov fue detenido bajo la acusación de ser cómplice de los delitos cometidos en Telegram al negar el acceso a la información a las autoridades competentes. ¿De qué se trata esta historia? Bueno, se lo preguntamos a nuestra siguiente entrevistada. Ella es académica de la Universidad de Chile, directora de la Fundación Datos Protegidos, directora de Internet Society Capítulo Chile, Patricia Peña. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola, Mirna, muchas gracias a ustedes por este contacto. Patricia, lo primero que te quiero preguntar, ¿de qué se acusa específicamente al fundador de Telegram para que haya causado todo este impacto a nivel mundial? A ver, básicamente, él es arrestado este fin de semana. Hay que decir que efectivamente ya fue puesto en libertad bajo fianza, pero básicamente la acusación tiene que ver por el funcionamiento que tiene su aplicación, que es Telegram, que más bien es un sistema de mensajería, es un programa de mensajería muy parecido a WhatsApp. Ya vamos a ver las diferencias. Y por que finalmente en este sistema se estarían violando o se estarían vulnerando una serie de normativas que hoy día tiene la Unión Europea en relación a cómo funcionan las plataformas digitales, ¿ya? Algunas de estas acusaciones tienen, por ejemplo, que ver con la operación que tiene dentro de estos sistemas, de este sistema, grupos que están relacionados con delitos, ¿ya? Hay cuestiones asociadas también a grupos terroristas, etcétera. Y esto tiene que ver con entender de que Telegram es un sistema de mensajería que permite la existencia de una manera mucho más abierta y sin lo que se denomina el mecanismo, la política de moderación de contenidos que existen en otras plataformas digitales de estos grupos, ¿ya? Por ejemplo, recordemos que hace un tiempo atrás, no sé si te acordarás, Mina, de un caso que tuvimos de un grupo misógino que generaba acoso, que fue conocido como el caso Nido. Bueno, algunos grupos asociados al caso Nido, ya que generó toda una serie de situación respecto de evidenciar cómo funcionaban estos grupos de acoso digital, funcionan en Telegram, ¿vale? Entonces, esta es básicamente la base de la acusación que hace Francia, haciendo valer lo que hoy día en Europa es la ley de servicios digitales, ¿no? Claro, Patricia, pero déjame entender lo siguiente porque lo decía el especialista en ciberseguridad Patrick Gray, que decía que Telegram es como, comillas, tener la internet oscura en tu bolsillo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es una exageración o efectivamente hay algo de eso? La verdad es que en esta controversia tú vas a encontrar varios análisis. Efectivamente, muchos le llaman esta Internet como esta Internet por lo que te mencionaba. Telegram, a diferencia de otros sistemas de mensajería, tiene una política mucho más abierta en lo que es el control de los grupos, ¿cierto? Y de los contenidos que circulan dentro de la plataforma. Entonces, efectivamente, durante décadas se sabe que en Telegram, como te mencionaba, existen grupos que, por ejemplo, están relacionados a temas de terrorismo, a temas delictuales. Hay una acusación que viene arrastrando Telegram de mucho tiempo en temas de pedofilia, pornografía infantil, tráfico de personas, y donde efectivamente este empresario, pensemos esto, no necesariamente da una respuesta adecuada a través de cambiar esos mecanismos que son las políticas de uso de las plataformas, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que, vuelvo a insistir, esto ocurre en un contexto actual donde Europa ya ha puesto en marcha la ley de servicios digitales, que por supuesto eleva a las empresas y a las plataformas digitales todas las regulaciones, particularmente relacionadas con políticas de moderación de contenido, porque se las considera como que efectivamente están favoreciendo la existencia dentro de esa plataforma de estos grupos que eventualmente estarían asociados a delitos de distinto tipo. Claro. Patricia, pero para entenderlo súper bien, ¿cuál es la diferencia entre Telegram y WhatsApp y por qué dirías tú que Telegram no es tan popular en Chile?
A ver, el tema de la popularidad de una plataforma u otra tiene que ver más bien con cuestiones del aspecto cotidiano. WhatsApp, pensemos que Ujú. llega a América Latina muy asociado, ¿cierto?, a otros productos que tiene la empresa matriz, que es Meta, es decir, generalmente los usuarios de Facebook, de Instagram van a usar WhatsApp. Y WhatsApp efectivamente tuvo una entrada ya hace más de 10 años a Latinoamérica de una manera mucho más masiva, ¿sí? O sea, efectivamente hoy Claro. día es el sistema de mensajería más masivo que tenemos en América Latina. Telegram, ojo, por otro lado, no tiene una cantidad de usuarios tan menor, son casi 900 millones, 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y Imagínate. muchas Claro. personas, sí, muchísimo. Entonces, muchas personas, de hecho, también ocurre que solo dependen de WhatsApp y no descubren que hay otras plataformas u otros servicios como este, hasta que no ocurre algo como cuando nos ha ocurrido que se cae WhatsApp y entonces ahí las personas recurren a Telegram, por ejemplo. Ahora, en términos técnicos, hay que entender que hay una diferencia notoria. Por ejemplo, Telegram tiene en su programación lo que se llama un código abierto, o sea, mucho más abierto que WhatsApp, que es un código cerrado. ¿Esto qué significa? Que en Telegram, por Claro. ejemplo, otros desarrolladores, otras personas que desarrollan innovaciones para este tipo de servicios, al tener un código abierto, pueden entrar en la plataforma, por ejemplo, para crear bots, ¿ya? Bots automatizados, por ejemplo, en Telegram hay canales que te entregan información a la que tú te puedes suscribir, usuarios que efectivamente no son reales, y ahí entramos a otras diferencias que tienen que Mm. ver más con los aspectos críticos, ¿ya? A ver, primero, en Telegram yo puedo descargar la aplicación y efectivamente me va a pedir poner el número de mi teléfono, pero yo puedo ocultar mi nombre, ¿ya? Por ejemplo, estoy en un chat y yo puedo ocultar mi nombre a los otros grupos de usuarios, ¿ya? Eso es algo que está de alguna manera, por ejemplo, favoreciendo algo que también muchos en esta controversia han dicho que es una gran propiedad, por ejemplo, mantener el anonimato, ¿ya? O sea, yo puedo participar en un chat grupal y donde no aparece mi número asociado a mi nombre real. Yo puedo cambiarme el nombre, puedo incluso no permitir que en ese chat aparezca mi número telefónico, solo aparece el número, lo puedo mantener oculto. Eso es algo que en la interfaz, digamos, en el ecosistema de WhatsApp no lo puedo hacer. Naturalmente se asocia, sobre todo si está participando en un grupo. Hay otras características también, por ejemplo, en Telegram yo puedo armar un grupo de hasta 200.000 usuarios y chats grupales. En cambio, en WhatsApp hay un límite de que no pueden ser más de 1.000 personas, ¿sí? O sea, esas son algunas de las Uf. características, pero efectivamente en materia de seguridad, vamos a decir que Telegram tiene unas políticas y unas normas mucho más laxas que cualquiera otra competencia, digamos, cualquiera otra de los servicios, los sistemas de la competencia, ¿no? De los otros sistemas que hay, Claro, de las otras Patricia, empresas. pero déjame consultarte algo. Estamos conversando con Patricia Peña, académica de la Universidad de Chile, directora de la Fundación Datos Protegidos y directora de Internet Society Capítulo Chile. Quiero preguntarte lo siguiente, Patricia, a propósito del caso audios, ¿no? Y todo lo que significa las mensajerías de WhatsApp, etcétera. Yo, hasta donde tengo entendido, por favor corrígeme si no es así, es que Telegram te ofrece un producto mucho más encriptado y más difícil de poder detectar. ¿Es así? No, no, para nada. O sea, Ya. no tiene nada que ver Me con parece que muy mezclemos bien. los temas, Dale. ¿vale? Para Ya. nada, no, 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 no. A ver, casos como audio justamente apuntan a un tema precisamente judicial, ¿no? Es decir, si hay una orden de un juez que autoriza, que efectivamente o obliga a que, por ejemplo, se investiguen los mensajes que se intercambian en un chat privado, grupal, lo que sea, en WhatsApp, o sea, eso tiene, en el caso chileno, tiene que venir con una orden judicial. No estamos hablando de que la empresa garantice, a ver, en cualquier sistema las empresas, las plataformas dicen, mire, los mensajes que ustedes están intercambiando son encriptados, son privados, ¿vale? Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando básicamente de que en realidad el problema de fondo misma es que hay una orden que emana de Francia que tiene que hacer cumplir la ley de servicios digitales en su jurisdicción y que está diciendo, mire, esta plataforma no está cumpliendo con el estándar mínimo que existe hoy día en Europa, que es que las plataformas deben asegurar que
no haya una difusión, una distribución, o que dentro de esa plataforma se difundan mensajes que sean delictuales, que estén relacionados con Por supuesto. cuestiones que van a ser Pero, consideradas como delitos, ¿no? claro, Patricia, pero entonces no es que sea más segura para intercambiar mensajes Telegram respecto de WhatsApp, no ese es el punto. No se refiere al tema de la seguridad, como te Claro, comentaba antes, es que sí, efectivamente Telegram permite que un por usuario, una supuesto. persona usuaria, sea más anónima, ¿no? Entonces, que no está asociado al nombre. Y si eso lo llamamos seguridad, no tiene que ver con la seguridad del contenido que se está intercambiando adentro, ¿no? Tiene que ver más bien con que efectivamente una persona puede mentir respecto de su nombre real dentro de un grupo o en el uso que está haciendo en esa plataforma. ¿Ya? Entonces, no hay que equiparar. Más bien lo que se ha dicho es que Telegram, por ejemplo, sí tiene una cualidad que es capaz de funcionar cuando, por ejemplo, Internet o cuando tu velocidad de Internet es muy lenta. Ya funciona efectivamente en algunos casos y por eso es que hoy día, insisto, hay esta controversia porque hay que entender también que Telegram en muchos casos y en esta otra vereda sí ha permitido, por ejemplo, la existencia de grupos que están asociados, por ejemplo, en casos de conflictos, en casos de países que están sufriendo crisis sociales, políticas, ¿no? Porque ahí también se articulan grupos de resistencia, grupos que pueden estar denunciando, ¿no? Como en cualquiera de las otras plataformas digitales que hoy día usamos diariamente. Correcto. Patricia, de todas maneras lo que se instala con la detención del dueño de Telegram es la responsabilidad que tienen precisamente, o el fundador de Telegram, los dueños de las compañías en términos de lo que es esta red social y digamos, me trae a colación lo que ha pasado, por ejemplo, con X y con ahora Starlink, ¿no es cierto?, de Elon Musk en algunos países, pero ahora, por ejemplo, se suma Brasil, ¿no?, que quiere incluso prohibir el Starlink también por no acoger determinadas peticiones que se le han hecho de transparencia y otros asuntos. ¿Cómo ves esa discusión? A mí me parece que estamos por fin entrando en la discusión necesaria de fondo en cómo regulamos o cómo generamos la UNESCO, sobre todo ha insistido que es Uh-huh. cómo entender una gobernanza, un marco regulatorio de plataformas digitales que efectivamente los países por sí solos no pueden regular, porque son empresas y son servicios que son aterritoriales, ¿no? Que son transnacionales, donde finalmente tú tienes a muchos ciudadanas y ciudadanos dependiendo de su uso. Entonces creo que es importante entender para dónde se va a mover este debate, porque efectivamente tiene que ver con también decir, mira, las plataformas digitales son empresas que tienen responsabilidad, ¿ya? Que necesitan generar mecanismos que vayan transparentando a las personas usuarias cómo son, por ejemplo, sus mecanismos y sus políticas de moderación de contenido, que es básicamente lo que está pasando hoy día también con X, ¿no? Cuya la acusación que está haciendo Brasil es que efectivamente está pasando además mucha desinformación, ¿sí? Que es un otro Claro. tema también que está preocupando en todo esto. Cuando te digo que efectivamente si en una red se constata de que favorece la existencia de grupos que efectivamente circulan pornografía infantil, tráfico de personas, terrorismo, etcétera. O sea, y la pregunta es, ¿quién regula aquello a plataformas que parecen tan extranjeras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta discusión? Es difícil, Mina, porque digamos, desde la perspectiva latinoamericana, Europa tiene las reglas muy claras hoy día. Europa, la Unión Europea tiene dos marcos regulatorios que están siendo claves en esta discusión, que es la ley de servicios digitales y la ley de mercado digital. La ley de servicios digitales es la que se está aplicando en el caso del fundador de Telegram, ¿no? Donde los países miembros tienen la potestad para aplicar esta nueva normativa que establece, como mencionábamos antes, estándares muchos más altos para transparentar, pero también para elevar estos mecanismos y estas políticas que se llaman de moderación de contenido, que son como cajas oscuras. En realidad nosotros cuando usamos una Claro. aplicación o usamos este sistema, nunca entendemos por qué a veces censuran, bajan contenido, etcétera. Entonces creo que esto es muy bueno para este necesario debate que necesitamos tener en nuestros países, ¿ya? Ahora, la pregunta es, claro, ¿qué pasa con América Latina, donde no tenemos estas regulaciones y no tenemos tampoco una mirada de bloque regional? Entonces, ahí es donde Exacto. justamente el debate es, bueno, tenemos que abordarlo desde una mirada multilateral, etcétera, ¿sí? Yo creo que va a ser muy interesante cómo va a ser el desenlace tanto del caso francés como del caso brasileño
en las próximas semanas, sobre todo que aquí también se está instalando una controversia de cómo regular no afecta también la libertad de expresión digamos, las ventajas que tienen muchas veces el usar estas plataformas digitales para usos que son, por supuesto, mucho más justos socialmente, ¿no? Claro, Patricia, fíjate que a propósito de que mencionaba el caso audios, ¿no? Pero es interesante porque mucho de lo que ahí aparece y de lo que nos vamos enterando tiene que ver con la existencia de WhatsApp, pues, o de estas plataformas. O sea, si esto hubiese ocurrido 10 años atrás, a lo mejor nunca nos enteramos. Claro, no, a lo mejor nos enteramos de un audio, porque el audio sí se podían filtrar audios hace 10 años, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué valor le das tú a este tipo de mensajería? Sin duda, como cualquier otro tipo de red social, recordemos que ha sido como uno de los aportes más importantes, es decir, estos espacios han permitido también que, por ejemplo, cuestiones que estamos sabiendo hoy día en materia de personas que se atreven a hacer denuncias, grupos que efectivamente bajo un periodo de crisis social, de un conflicto social político como los que hemos tenido en Chile, sean capaces de organizarse de manera segura, también es parte de lo que tiene que ver con, digamos, las reglas de una sociedad que garantiza el ejercicio de ciertos derechos ciudadanos para todos y para todos. Entonces, claro, tiene este punto de controversia, es decir, ¿dónde está el límite entre cómo regulamos aquellas acciones que caen en lo delictual versus aquello que tiene que ver con garantizar espacios que sean libres para el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, también en espacios online? Claro, y en ese aspecto, ¿cuál sería para ti, o de acuerdo a lo que se está viendo, cuál es el futuro de una aplicación como Telegram? Bueno, de lo que estamos viendo particularmente de la controversia de Telegram es que efectivamente lo siguiente que podría hacer la empresa es más bien elevar los estándares en cuanto a lo que es su política de moderación de contenido y ser mucho más transparente con los usuarios, con las personas usuarias respecto de estas nuevas políticas. Es decir, si Telegram decide ajustarse a las normas que él está imponiendo la Unión Europea para seguir funcionando en ese espacio, tiene que efectivamente elevar estos mecanismos de moderación de contenido, de efectivamente no existen, de garantizar, perdón, que no existan estos grupos o estos espacios donde efectivamente ocurren acciones delictuales, como decíamos, de la deepfake, ¿no? O sea, perdón, de la deep web, Claro, ¿ya? Como esta internet oscura, claro, donde no sabemos qué es claro. lo que ocurre. Pero creo que va a ser, insisto, por ahora no tenemos una bolita mágica que nos diga qué es lo que va a ocurrir, pero bueno, veamos lo que está pasando con Brasil, con X, ¿no? Donde efectivamente Claro. Elon Musk está entrando en una discusión directa con Brasil, con el juez que efectivamente está aplicando estas sentencias en contra de la empresa. Entonces creo que todo esto va a tener un desenlace que nos interesa muchísimo a quienes estamos mirando efectivamente cómo finalmente sí podemos avanzar a un mecanismo de gobernanza de plataformas digitales que sea justo, que sea también mirando el aporte que tienen estas plataformas, pero también con mecanismos de regulación que las haga responsables respecto del rol que juegan en los contenidos que hoy día circulan, ¿no? Eso es muy interesante lo que tú también has señalado. Patricia Peña, académica de la Universidad de Chile, directora de la Fundación Datos Protegidos, directora además de Internet Society Capítulo Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Sin Pretexto. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Que tengan una buena tarde.